Estamos aquí con Marcelo La Rosa, artista plástico que está exponiendo en el Museo Torres García. Su exposición Marina Geometry. Bueno, Marcelo, a ver, haciendo un poco de retrospectiva, ¿cómo llegaste, cómo fue tu encuentro con el arte, con la pintura, la escultura? En realidad es como largo de simplificar en poco, pero siempre fui una persona que leí mucho, siempre me interesó todo lo que tuviera que ver con el arte, con el hombre, con lo que no entendía, ¿no? Y en un momento me interesó toda la parte simbólica, leí mucho los poetas malditos franceses, y eso sin duda te lleva como a profundizar hacia adentro, ¿no? Siempre fui bastante de tener cierta introspección. Y en un momento me puse a investigar sobre los símbolos fuertemente y las relaciones de los símbolos con la materia. Me puse a experimentar con diferentes materiales, yeso, madera, clavos, pintura. Y un día estaba haciendo un Cristo en yeso, el yeso se cayó, quedó hecho añicos, y en vez de dejarlo, decidí continuar con pinturas que tenía, pero no tenía pinceles, y empecé a pintarlo con los dedos sobre el rastro del yeso que había quedado sobre la madera. Y eso fue determinante, primero por la actitud de continuar, digamos, en una situación adversa después de horas de trabajo, y después porque pasó mi tío que me compró mis primeros pinceles, y como no había paleta, una señora que estaba en Mosca en ese momento fue hasta la casa y buscó una paleta que tenía y se la trajo mi tío. Bueno, esa fue mi primer paleta, y una paleta que venía con una tarjeta, con la historia de esa paleta, y esos pinceles fueron mi primer acercamiento, digamos, un poco más tradicional, digamos, a la pintura, lógicamente sin un conocimiento, no siendo muy chico. ¿Edad aproximada? 16, por ahí, 15, 16. Tengo como un retrato bastante rústico de esa época que me gusta mucho, porque captura un poco el atrevimiento, digamos, de trabajar sobre lo que tenía, que era un papel de la parte de atrás, un sobre manila, y bueno, lo pinté y salió algo interesante. Me acuerdo habérselo mostrado al Puy y me dice, ya en algún momento ojalá vuelvas a esta frescura, ¿no? O sea que ese momento fue un momento importante, ¿no? Sí, por eso hablo de diferentes momentos claves, que no hay... O sea, no hay un momento en que vos decidiste mi vida va a ser enfocada en esta... No, fue un proceso que se fue dando. Exacto. Nos pasa a todos, ¿no? Que hay cosas que van determinando determinados caminos y que uno, lógicamente, también toma decisiones, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no salen como de control de uno, ¿no? ¿Cuáles fueron las influencias? Estéticas, ¿no? Es muy difícil eso porque no sé si te referís a aquel momento o si te referís a actualmente. No, aquel momento. Y en aquel momento mi influencia los pintores que más me interesaban, en un principio me encantaba Gauguin, me encantaba Modigliani, pero ya había visto cosas de Torres siendo muy niño, en alguna casa, muy niño, y yo hacía como un gesto para que me explicaran qué era la pintura y nadie supo decirme qué era. Y estoy seguro que era un constructivo, no sé si lógicamente de Torres, bueno, en realidad nadie supo decirme qué era, pero a mí me quedó grabado eso como algo mágico, ¿no? Mucho tiempo después me enteré quién era Torres y dijo en algunos libros, y fue como sumamente revelador en muchos sentidos, no solo desde el punto de vista plástico, sino entendí que había ahí algo muy profundo, ¿no? Y ahora entiendo que lo sigue habiendo y es maravilloso, ¿no? Es decir, es gente que llegó al hueso en la materia y en el espíritu, ¿no? Y eso no es tan habitual, ¿no? Claro, sí, y hablando, bueno, de esas influencias, ¿cómo llegaste a los referentes, ¿no? A la gente que pudiste aprender de ellos, ¿cómo? Bueno,
Primero di con un libro que se llamaba Lo aparente y lo concreto, que era un facsímil pequeño, como un resumen de muchas clases o conferencias de Torres. Y eso me reforzó el amor y la pasión que tenían por Torres. Entonces me anoté en Bellas Artes, en el taller de Anhelo Hernández, que había sido discípulo de Torres, pero que tenía una visión un poco más abierta. Si bien era muy cercano a Torres, no tenía una cercanía tan grande desde el punto de vista de cómo él continuó con determinadas ideas del taller. En esto quiero aclararlo, digamos, como muy fino, porque se puede malinterpretar. Todos los que hicieron cosas interesantes en el taller, incluyendo a Anhelo Hernández, muy especialmente, fueron los que pudieron tomar lo esencial de Torres y no quedarse con lo aparente. Entonces, en el caso de Anhelo, es uno de los que logró tomar los principios constructivos de Torres y llevarlos a lo que su naturaleza y su espíritu le dictaban que tenía que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que si bien no es tan cercano a Torres en algunos aspectos, en lo esencial sí lo es. Como lo fue Alpuy, Alpuy lógicamente está mucho más cercano a Torres en ambos aspectos, ¿no? Tanto en los principios como también en cómo desarrolló su obra, aunque si vemos la obra en madera, difícilmente, si no tenemos un conocimiento sobre las ideas del taller, mucha gente podría entender de que es algo contrapuesto. De hecho, cuando hizo una muestra acá hace muchos años, muchos del taller estaban como convulsionados por esas maderas que tenían un aspecto muy orgánico y que no entendían, o algunos no entendían, que en el fondo se estaba manejando con los mismos principios y lo que había mutado era la apariencia. Y bueno, lógicamente Anhelo y Alpuy, si bien muy diferentes en algunos aspectos, han sido maravillosos maestros y muy complementarios en cuanto al poder brindar lo mejor de cada uno en sus cualidades. Entonces siempre les voy a estar muy agradecido. También está Carlos Medina, ¿no? Un escultor venezolano. Sí, tu etapa en Venezuela. Que también tiene una fuerte tendencia constructiva y conoció a Fonseca en Carrara cuando él trabajó en Italia. De hecho, quería ir a buscarlo. En el 97, lamentablemente, murió ese año. ¿Cómo es el Marcelo de hoy? Todas esas influencias, todos esos referentes, ¿cómo ves hoy todo ese camino, ¿no? Hasta dónde has llegado y esta muestra, ¿no? En el Museo Torres, que es una muestra muy pequeña de tu obra, ¿no? Son los últimos 10 años, pero es una ínfima parte de toda tu obra, ¿no? En realidad, cuando uno piensa en esas cosas, si es que piensa, sino más bien se sorprende. Por ejemplo, me sucedió que me sorprendí al ver obra que nunca había visto en una situación tan neutra en cuanto a cómo están enmarcadas, digamos, y una gran correspondencia entre la obra y dónde está expuesta, ¿no? Y eso me da una gran felicidad y tranquilidad, en el sentido de siento que está bien poder mostrar obra en un lugar que para mí es un templo, ¿no? Es decir, siento que el Museo Torres es un templo del arte, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Es decir, es un templo del arte por las obras que contiene, por el archivo que contiene y por el espíritu que alberga, ¿no? Entonces, poder mostrar obra ahí, para mí es algo de mucha felicidad, pero también de una emoción muy fuerte por los maestros que tuve y también por el sentimiento que tengo en relación al taller y a Torres. Se aunan un montón de cosas que para mí son muy especiales en esta muestra, ¿no? Bueno, ¿y cómo me siento con eso? Bueno, me siento bien, siento que en realidad es un recorrido que uno no piensa, que va haciendo, y que la realidad te supera, ¿no? Es decir, vas trabajando y tratando de ser tenaz en cuanto a la actitud respecto a la realidad, respecto
aspectos que a veces se ponen muy ásperos para la creación, como dice el poema de Cafabis, el griego. No creo que uno pueda llegar a ningún lado, ni sienta que tiene que llegar a ningún lado, sino que tiene que disfrutar del camino amando lo que hace, y en ese amar creo que aparecen cosas y se crean cosas en el espíritu de lo que uno siente que deben crearse, ¿no? Que tenga cierta unidad, ¿no? Y bueno, lo demás es trabajo de taller hacia adentro, ¿no? Alcuy en un momento me dijo: cuando llegues a Montevideo, cerrate en tu taller y trabajá hacia adentro, ¿no? Y para mantener cierto espíritu, cierto carácter, y no dejarte marear por las influencias de afuera ni nada. Y espero haber podido tomar nota de mis maestros y dar algo fresco con todo lo que he aprendido de ellos, ¿no? Sí, hablando de esas reflexiones, ¿a cuáles son los desafíos que te enfrentas? Estamos en un momento global extremadamente complicado, no solo para los artistas, sino para la humanidad en su totalidad. Y el arte también tiene que tener una actitud, comprometerse desde el lado que le toca, promover cierta, como diría Tarkovsky, generar cierta conmoción en las personas, ¿no? Es decir, está visto que si el arte hubiera podido cambiar a la humanidad, ya lo hubiera hecho. Sí, lo que puede es mejorar en algún sentido la vida de las personas, y generar conmoción, conciencia, ¿no? Por eso Torres es tan actual, ¿no? Cuando habla de la naturaleza y habla de las estaciones y habla de los ritmos, en realidad nos está llevando a cómo el hombre se ha perdido de esos ritmos de la naturaleza y de las estaciones y del disfrute de todo eso, ¿no? Y se ha ido a aspectos como más mentales, pero ha perdido la conexión con el espíritu, ¿no? La velocidad en que vivimos, que va hacia un lado, va en contrario de cómo el arte debiera generarse. Para hacer algo de calidad se necesita tiempo, se necesita reflexión, se necesita trabajo y contemplación. Es muy difícil que la gente se tome un tiempo para pararse, detenerse delante de una obra y contemplar y tratar de percibir otras cosas que no son la epidermis de la obra, ¿no? Primero hay que generar una obra que tenga un calado, ¿no? Para hablar en términos marinos, ¿no? Es decir, una profundidad, digamos, y después esa obra va a demandar un tiempo, ¿no? De hacerse, de corregir, de ajustar, y de contemplar, ¿no? Entonces el arte también tiene que tener, digamos, esa lógica de llevar a la contemplación, a los estados de conciencia, al meditar las cosas, al ver a largo plazo, ¿no? A lo clásico, ¿no? Al orden, a un orden que conecte, digamos, lo material y lo espiritual. Una obra tenga unidad, tenga un sentido, no sea algo, digamos, un invento de momento, sino que sea un producto de un trabajo, de una secuencia de cosas, ¿no? Es decir, tomar de los maestros que nos precedieron y tratar de poder dar algo pequeño en hombros de gigante. Sí, a eso que tú te referís te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? Porque éxito es algo como es algo exterior, ¿no? Entonces yo pienso que podría asociarlo en mi caso con poder hacer lo que uno ama. Podría llamarlo algo, digamos, tener una vida, digamos, exitosa, en el sentido de poder vivir o hacer y trabajar de lo que uno ama hacer y poder hacer algo digno y de calidad. Me parece que podría ser cierta idea asociada a eso, como una frase maravillosa que Torres cita en Reimpresión del Objeto, lo cita Schiller, dice: sé hijo de tu tiempo, pero no de su hechura. Entonces,
me parece una frase maravillosa que puede un poco dar un poco de luz sobre ese punto y lo que tal vez uno debiera intentar hacer, ¿no? ¿Cómo fue tu formación? ¿Cuáles fueron las condicionantes? ¿En qué ámbito? ¿En qué medio? ¿Cómo? Bueno, en realidad yo hice de todo un poco, es decir, trabajé en todo tipo de trabajos. Vendí revistas, hice la escuela de hotelería, pero trabajaba en una importadora y bajábamos cajas de 100 piezas de cerámica china y de ahí me ponía como estaba, todo lleno de polvo de coso, me ponía una camisa, un saco, una corbata y me iba a clase. Y de ahí me iba a casa y llegaba muy tarde, tipo las 12, y me ponía a hacer yeso con agua para poder hacer unas esculturas con madera y yeso, que fueron como los primeros trabajos que luego al tiempo mostré, digamos. Lo saben todos los colegas, todos los que tienen como una obra, digamos, o han trabajado para tener una obra, han hecho grandes esfuerzos. Es decir, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es decir, no es, como decía Juan Andrés el otro día, ¿no? Es decir, uno se considera, digamos, como un obrero, digamos, del arte, ubica, digamos, en lo que haces y, sí. y te da como mucha fuerza de que tenés que hacer mucho esfuerzo para lograr cierta calidad en tu trabajo, ¿no? Es decir, que nunca, en realidad uno siempre está aprendiendo y siempre está buscando, ¿no? Creo que esa es la actitud adecuada, ¿no? O sea, eso que, bueno, sí, la creatividad está, pero si no hay oficio... Y hay que trabajar mucho, sí. La creatividad no... Y nunca sobra, digamos. Es decir, siempre se puede mejorar. Marcelo, una cosa que siempre tuve la duda, que me llamó la atención en tu obra, es que cualquiera de ellas muestra una enorme cantidad de tipografía, de letras reconocibles y símbolos que simulan letras pero no se llegan a reconocer. Me gustaría saber cómo llegaste a ese camino. Interesante, porque en realidad generalmente uno cuando está trabajando no está muy consciente de las cosas que van surgiendo, ¿no? Al principio las primeras pinturas deben ser del año 2002, 2003, una cosa así, por ahí. Es que empezaron como letras en plano, como parte de estructuras que eran como más libres, digamos, más sueltas. Y esas estructuras fueron como generando como redes. Hay una frase de Torres que dice: los símbolos de los que nosotros hablamos no son símbolos que puedan explicarse, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la idea de que cuando uno está creando, dice Torres, hay como y uno está distraído en la construcción, aparece como una mano que lo guiara a uno, ¿no? Dice Torres. Y yo creo que cuando el instrumento se afina, digamos, las cosas fluyen, ¿no? Yo tuve algún acercamiento con la música, formé parte de un coro de canto gregoriano, y el canto gregoriano tiene ciertas particularidades. Primero, que tiene una notación cuadrada. Esa notación cuadrada debe corresponder con la altura de lo que se está cantando, es decir, hay frases que, digamos, son palabras, mejor dicho, que son más sagradas, entonces por lo tanto las notas corresponden con la altura de lo que se está cantando. Y además, cada monasterio europeo tenía signos expresivos que acompañaban las notas y lo que se estaba cantando, pero tenían una notación muy particular, es decir, no todos los monasterios, o sea, esa notación expresiva que acompaña las notas es toda diferente en diferentes monasterios. Entonces, por ejemplo, podías encontrar en Metz una notación que es de Metz, en Sangal una notación que es de Sangal, y así. Entonces yo, en un momento, mientras pintaba y estaba en el coro y todo lo más, me di cuenta de que esos signos expresivos tenían una gran fluidez y una gran musicalidad y expresividad, lógicamente, porque en realidad
eran signos expresivos hechos especialmente para cómo debía interpretarse esa nota y cómo debía hacer el pasaje entre una nota y otra, lo cual es sutilísimo. Entonces vi que las letras eran estructuras, y esas estructuras sentí que al conectarlas en esas redes, que mientras estaba pintando, en algún momento hice una asociación natural, digamos, y sentí que generaban ritmos y ondas. En realidad fue una excusa para pintar, esa es la verdad. Es decir, a mí lo que me interesa es la pintura, me interesa que esa pintura fuera plástica y tuviera carácter y unidad. Quiero decir que hay cosas que tienen ciertas correspondencias y es interesante estar atento a ellas. Y esas estructuras plásticas surgieron un poco de eso y han seguido desarrollándose con diferentes aspectos y mutando a través del tiempo, ¿no? como estructura y como lenguaje, en función siempre de lo plástico, ¿no? Es decir, no de dar un mensaje sino simplemente de poder generar una unidad plástica en la obra. Es curioso, ¿no? Porque cuando conocí tu obra, lo primero que me vino a la mente fue cuánta música hay en esa pintura, ¿no? Es increíble. Yo no conocía esta anécdota, esta referencia tan directa tuya, ¿no? Nunca te lo había preguntado. O sea, pensé que venía por otro lado y sin embargo la primera reflexión que me vino fue cuánta música hay en esta pintura. Bueno, es interesante que venga de parte de un músico. Increíble, ¿no? Pero sí. Y lógicamente el hecho de leer para poder cantar te hace observar la idea del ritmo plasmado de diferentes formas. Ahora te quería hacer una pregunta un poco más interna de tu obra. Quien se enfrenta a tu obra, como que en una primera edición ve un desorden, letras que parece que se caen, que se paran, que se tuercen, pero no hay ese desorden, no existe el desorden. Hay como una armonía entre cada pincelada, cada color, cada letra, cada línea. Eso lo atribuís a lo que has aprendido del uso del compás áureo y la estructura de Torres. Hay varias puntas en eso. Primero, que lo que enseñaba Torres era principios, ¿no? Principios fundamentales, ideas y formas, pero no eran formas calcificadas, eran la idea de estructura, ¿no? Entonces también en su propia obra se puede ver, ¿no? Es decir, cómo esa idea y esas estructuras habitan diferentes obras de diferentes formas, con diferentes tonos y en diferentes tiempos, ¿no? Entonces ahí está un poco la respuesta, ¿no? Es decir, la gente que entendió a Torres o que se acercó a las ideas de Torres en un sentido no literal, entendió que lo esencial está en esos principios y no en cómo se ven sus obras, ¿no? Entonces el poder nutrirse de esos principios hace que uno pueda tomar elementos constructivos, estructurales, que generan unidad sin atarse a elementos rígidos o que forman cierta apariencia, ¿no? Entonces, de cómo debiera verse. Entonces, lo inédito de una obra está en eso, está en no estar en lo aparente, sino estar en lo esencial de lo cual surge, ¿no? Es decir, esos principios que la nutren, ¿no? Entonces, es infinita la posibilidad de creación a partir de esos principios, como es infinita la musicalidad, ¿no? La música en un sentido misterioso y profundo, ¿no? Sí, Marcelo, sobre la reflexión última de las letras y el desorden, y que parece desorden pero que no es desorden, porque hay una estructura y hay una forma que previamente está implícita. O sea, ¿cómo equilibras eso de mantener la estructura y la forma, pero no ser, como habías hablado vos, no ser ortodoxo en eso, ¿no? Primero porque uno
se formó con maestros que le enseñaron a no quedarse en la letra, digamos, de los principios que les pasaron a uno. Eso por un lado. Por otro lado, porque, como decía Torres, ¿no? Es decir, nada puede hacerse sin una vieja, un poco de masa agria. Es decir, nada nuevo puede hacerse, es decir, sin digamos, tomar algo de la tradición, ¿no? Es decir, sin tomar algo de lo viejo y tratar uno de generar algo nuevo a partir de lo anterior, ¿no? Es decir, uno no puede caer en la idea de que las cosas vienen por generación espontánea, es decir, el esfuerzo de muchos años, de muchos artistas, uno toma algunos elementos y va tratando de hacer algo digno con eso que le fue legado a uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas ideas siempre están en las obras, ¿no? La idea de unidad, la idea de proporción, la idea de ritmo, de estructura, la idea de estar componiendo, la idea de musicalidad en la obra, es decir, más allá de que sean diferentes artes, siempre hay elementos que se repiten, digamos, aunque tengan que ser plasmados de diferentes formas, ¿no? Y eso es una riqueza infinita, ¿no? Es decir, uno puede reconocer el ritmo en la danza, puede ver los colores de la voz en la ópera y en el canto lírico, entonces, es decir, y ahí, bueno, algunas artes donde se interactúan, digamos, en diferentes artes y muchas veces lo hacen de forma muy armónica, ¿no?